Comprar una vivienda es probablemente la decisión financiera más importante que la mayoría de personas y familias toman a lo largo de su vida. Firmamos contratos de arras, contratos de financiación y nos endeudamos de por vida muchas veces sin entender todos los aspectos de esa decisión tan importante que estamos tomando. Por eso en este vídeo voy a darte 9 reglas y recursos gratuitos como un contrato de arras y herramientas para que tú entiendas qué financiación puedes permitirte y cómo conseguir las mejores condiciones para que a la hora de buscar, negociar y comprar tu vivienda te garantices que lo haces con las mejores condiciones posibles y que no te arrepientes de la compra. Porque mira, este estudio de aquí que se hizo en Estados Unidos nos muestra que el 45% de personas que compró una vivienda después se arrepintió. Muchas veces porque no negoció lo suficientemente bien, porque estaba comprando una vivienda que luego se le quedaba pequeña o grande o porque no entendía los costes ocultos de la financiación. Y yo no quiero que eso te pase a ti. Y el problema, amigos, es que al comprar una vivienda, las emociones, la mayoría de veces, son las que predominan. Pero cuando uno se va a endeudar de por vida, debería ser la razón la que predomina y no las emociones. Pero te entiendo. A todos nos ha pasado cuando negociamos la vivienda que estamos empujados por ver cómo año tras año sube el precio de la vivienda, nada más y nada menos que un 10% en España en los últimos 12 meses, y también estamos empujados por ese miedo a que otro comprador ponga más dinero que nosotros y se lleve ese piso o casa que en ese momento nos parece el de nuestros sueños. Todo esto nos lleva a hacer ofertas por encima del precio de lo que al principio queríamos ofertar o aceptar condiciones de financiación empujados por la prisa que no son las mejores. Así que venga, como no quiero que esto te pase, empezamos con las 9 reglas. La primera regla para no arrepentirte a la hora de comprar una vivienda es hacerte una sencilla pregunta. ¿Cuánto tiempo creo con certeza que voy a estar en la vivienda? Si la respuesta es que menos de 5 años, es posible que ni siquiera te compense comprar, porque a la hora de comprar y vender hay una serie de costes de transacción que pueden ir entre el 7 y el 14%, dependiendo de la comunidad autónoma en la que estés solamente a la hora de la compra, y que si tienes esto en cuenta, más los gastos de luego la venta, aunque incluso la vivienda se revalorice, teniendo en cuenta que los cuadros de amortización de las hipotecas, una gran parte de lo que pagas no va a reducir la deuda, sino intereses, podría darse la situación de que vendas la vivienda y pierdas dinero. Por eso es importante comprar una vivienda cuando estés convencido de que al menos vas a estar 5 años viviendo en ella. Y si no es así, si no tienes esta certeza, estés convencido de que estás comprando una vivienda con alta demanda de alquiler. Si compras en las principales ciudades españolas, donde lamentablemente no se construye apenas y la población sube y hace que esto empuje mucho la necesidad de familias de alquiler, no será mala compra tampoco, porque siempre podrás alquilar la vivienda que has comprado aunque tú no vivas en ella y por tanto no te verás obligado a venderla. Por lo que, teniendo esta información en cuenta, o bien compras para estar al menos 5 años viviendo en ella, o al menos compra en una zona que tengas claro que se va a alquilar a buen precio. Para esto puedes entrar en Idealista y ver a qué precio se está alquilando la vivienda que tú estás comprando para vivir. Además, hay un ratio que es el ratio de leads por anuncio que te va muy bien en Idealista para ver la demanda de alquiler que hay en esa zona. Cuantos más contactos haya por anuncio, quiere decir que más escasez de vivienda hay y quiere decir que mejor para ti es como propietario para alquilar el día de mañana. La segunda regla va destinada a resolver la mayor duda que todo el mundo tiene cuando se enfrenta a la compra de una casa. ¿Cuánto dinero me va a prestar el banco? ¿A cuántos años? ¿A qué tipo? ¿Y qué porcentaje del coste de la compra me van a dar para yo saber cuánto tengo que dar en entrada y gastos? Aquí, en términos generales, te diré que los bancos lo que te van a decir es que hasta el 35% de tus ingresos es lo que ellos van a permitir endeudarte en relación al pago del préstamo hipotecario. Es decir, si cobras 2.000 euros, te van a dar una hipoteca de hasta 700 euros al mes. Para el cómputo de los ingresos van a tener en cuenta todos tus ingresos. Ahora bien, no todos los van a computar de la misma forma. Tu salario lo va a computar al 100%. Si cobras dividendos o alquileres, los suelen computar entre un 35 y un 50 o 60% dependiendo de los bancos. Es decir, si tienes 2.000 euros de sueldo y cobras 1.000 euros en alquileres de una vivienda que tengas alquilada, te van a computar el 100% de los 2.000 más el 50% de los 1.000. Es decir, 2.000 más 500 para ese cómputo del 35% de la cuota. Para mí, como experto y asesor financiero formado, te diría que no te recomiendo nunca que apures hasta el 35% respecto al pago de la hipoteca, sino que el 35% nunca sea superior no solo al pago de la hipoteca, sino a los impuestos, al IBI, al mantenimiento de la casa, al seguro de hogar y a todos los costes relacionados, porque si no vas a ir un poquito con el agua al cuello si el 35% ya es la hipoteca cuando le sumes el resto de gastos aparejado a ser propietario. Ahora bien,
sé de primera mano que normalmente lo que aleja a las personas de ser propietarios no es el pago de la cuota hipotecaria en sí, porque la gente normalmente está incluso acostumbrada a pagar alquiler y es más incluso de lo que luego a veces pagan como hipoteca, sino que lo que frena a la gente es ver cuánto tienen que ahorrar para dar esa entrada para comprar la vivienda. Y esto está muy relacionado con la tasa de financiación que te da el banco. Aquí hay que tener algo en cuenta que es muy importante. Cuando uno afronta la compra de una vivienda, digamos por ejemplo una vivienda de 200.000 euros, tiene que entender que en función de dónde viva hay un coste extra al precio de compra de la vivienda, que son los impuestos y los gastos. Estos costes dependen de si la vivienda es de segunda mano o si es de obra nueva y depende de la comunidad. Por poner un ejemplo fácil, Madrid, por ejemplo, los costes de compra-venta de una vivienda de segunda mano, teniendo en cuenta el ITP, notaría, registro y gestoría, son en torno al 7% de la compra. Y si es obra nueva, en torno al 11,4%. Te digo esto porque cuando afrontas la financiación de la compra, tienes que tener en cuenta que estos gastos no te los va a dar el banco y que hay que sumarlos al precio de compra. Por ejemplo, si a 200.000 euros le tenemos que sumar el 7%, que serían unos 14.000, serían 214.000. El banco lo que te va a dar siempre es el porcentaje menor entre la tasación o el precio de compra de la vivienda, pero no va a tener en cuenta estos costes de financiación. Por lo que incluso aunque tengas un 100% de financiación, va a ser del precio de compra, pero los gastos los tendrás tú que poner aparte. Aunque luego en otro punto vamos a ahondar claramente en qué hipoteca te puedes permitir, los tipos y los porcentajes de financiación, te diré que en términos generales el porcentaje máximo de financiación al que puedes aplicar va a depender de tu estabilidad laboral, de tu proyección profesional y de tus ingresos. En general te van a dar hasta el 90 o 95% si la devolución del préstamo hipotecario no supera ese 35% del que hablábamos. Teniendo esto en cuenta, ya te puedes tú hacer una idea haciendo cálculos en los simuladores de hipoteca que te dejaré aquí abajo, hasta cuándo puedes llegar tú a pagar y cuánto va a representar la cuota de tu hipoteca para saber qué precio máximo puedes acceder. Luego seguimos con la hipoteca. De momento, no te me pierdas. La regla número 3 a la hora de afrontar la compra de una vivienda, teniendo en cuenta lo importante que es que no solo mires Idealista o los distintos portales inmobiliarios o agencias en el momento que sepas que quieres comprar, sino que desde ya te vayas planteando y mirando el mercado inmobiliario, mirando a cuánto se compran, a cuánto se venden, a cuánto se alquilan, las zonas en los barrios que te gustan. Que vayas, que pasees, que te vayas a los negocios a tomar un café, que hables con los porteros, con los vecinos, para entender muy bien cómo está la zona en la que tú quieres comprar y cuál es el precio medio de mercado. De esta manera, cuando realmente te decidas por comprar, ya tendrás mucha información en tu cerebro y no dejarás pasar una buena oportunidad porque no te sientas preparado, en el sentido de que no estés seguro si está cara, si está barata o si hay otras opciones mejores. Me ha pasado con casos de amigos y clientes que han dejado pasar oportunidades muy buenas porque al ser el momento inicial donde están buscando vivienda, han tardado en hacer la oferta, no han ido con contundencia y normalmente las oportunidades buenas vuelan, y para poder ser capaz de aprovechar una oportunidad buena hay que entender si es o no, y para eso lo único que te da esa garantía de que la oportunidad es buena es haber estado durante bastante tiempo entendiendo, mirando el barrio y el mercado. La parte de los vecinos, del ruido, de la conflictividad de la zona es súper importante, porque una vez que compres la casa no hay vuelta atrás, y cuando la quieras vender, a lo mejor el potencial comprador sí que hace su trabajo y no te la compra si es una zona conflictiva. Las zonas conflictivas no solo se ven, sino que tienes que sentirlas, tienes que hablar con los vecinos, los porteros o los dueños de los restaurantes y cafeterías que hay cerca. Ese café que te puedes tomar viendo la zona te puede salir muy barato a largo plazo si te da información que no tenías. El punto 4, cuando encuentres ya esa vivienda que es la de tus sueños y que encaja en tu presupuesto, es que mires bien la situación legal de la vivienda. Te den la nota simple, mires que no hay cargas, mires que el edificio tiene la ITE pasada si aplica, y sobre todo también pidas el certificado energético, que hoy en día es obligatorio para poder comprar la vivienda. Además de esto, que muchas inmobiliarias no lo hacen, es importantísimo que te fijes que el propietario está al corriente de pagos de las cuotas de la comunidad, porque por ley el responsable de hacer el pago de esa deuda es el titular de la vivienda, y por tanto si tú la compras y la asumes con una deuda contra la comunidad de propietarios, van a ir contra ti y no contra el anterior propietario que vendió la vivienda. Otro tema muy importante en el punto legal, que parece muy aburrido pero es importante, es que mires que coinciden los metros cuadrados que te dicen en el contrato de arras y en el anuncio que tiene la vivienda con los que aparecen en el catastro, porque si en el catastro aparecen menos metros cuadrados, es muy posible que haya construcciones ilegales que luego no te van a reconocer
reconocer y que tampoco se podrán hipotecar. Una vez que hayas hecho todo esto, ya estarás listo para hacer una buena oferta y cerrar la vivienda y firmar el contrato de arras. Y aquí viene la regla número 5. El contrato de arras es una de las partes más sensibles e importantes de la operación. Es un contrato en el que te obligas tanto la parte compradora como la parte vendedora a comprar y a vender, y donde si no lo hace suele haber penalización. Normalmente se da entre un 5 y un 10% de arras para comprometerte a esta compra o a esta venta. Y lo que ocurre es que yo como comprador, si una vivienda, por ejemplo, vale 200.000 euros y me comprometo al 10%, le doy 20.000 euros al vendedor como adelanto, pero si al final me echo para atrás y no compro, el vendedor se queda con ese dinero. Y al revés, si el vendedor no me la vende, me tiene que indemnizar a mí con el doble de las arras, con el dinero que yo le había dado más el doble, por no venderme la vivienda. Por tanto, es un contrato súper importante porque rige las reglas de la compraventa de la vivienda. Muchos contratos de arras, especialmente los que son provistos por las inmobiliarias que trabajan para la parte vendedora, no protegen a la parte compradora. Por eso, con mi equipo hemos trabajado en un contrato de arras muy bueno, donde no solo tienes el contrato de arras, sino que tienes otro anexo donde explicamos cómo funciona, donde se detallan los impuestos que paga la parte compradora, donde se detallan los impuestos que pagan la parte vendedora y que puedes descargarte aquí en la descripción. En este contrato de arras protegemos, por ejemplo, al comprador de que si finalmente no obtiene la financiación se le libere del contrato de arras y no pierda el dinero que ya ha dado. Este punto, por ejemplo, es súper relevante y súper importante. Te recomiendo que al menos fijes 3 meses desde el contrato de arras para formalizar la compra de la vivienda, porque a veces entre la hipoteca, la tasación y todo este tipo de cosas puede retrasarse un poquito más, y tener ese margen para no perder la casa y el dinero que has dado es muy importante. Y sobre todo, que nunca firmes nada que no entiendas. La sexta regla es que una vez que tienes el contrato de arras, e incluso preferiblemente antes, empieces ya a buscar tu hipoteca. Hoy en día, con los tipos de interés que hay, preferiblemente a tipo fijo y al mayor plazo posible, porque con la deuda a tipo fijo tú te garantizas que siempre vas a pagar la misma cuota y que esa cuota con el tiempo se va a ir reduciendo respecto a tus ingresos gracias a las subidas de salario y gracias a que la cuota fija no sube. Recuerda que la diferencia entre una hipoteca a tipo fijo y una variable es que la de tipo fijo se mantiene estable a lo largo de todo el préstamo, y en cambio la de tipo variable cada trimestre, 6 meses o un año se va revisando en función del Euribor y el diferencial que hayas firmado. El diferencial es un mínimo que pagas, por ejemplo, ahora imagínate un 1%, y a eso se le suma el Euribor, que va variando mes a mes o trimestre a trimestre. Hoy, por ejemplo, el Euribor está al 2,05%. Pues si tú firmas un diferencial del 1, le sumas el Euribor 2,05, te da 3,05. Si en 6 meses el Euribor se dispara al 4%, tú pagarías 1 más 4 igual a 5. Si se hunde, por ejemplo, al 0,5, tú pagarías 1 más 0,5 igual a 1,5. Para evitar sustos, lo mejor, especialmente cuando los tipos están muy bajos, es firmar una hipoteca a tipo fijo. Aparte del tipo, hay que entender muy bien el plazo, que son los años a los que firmo, y las vinculaciones, que son los otros productos que te hacen contratar, como seguro de vida o alarmas, que yo siempre recomiendo que no se firmen, u otros productos que te obligan junto con la hipoteca. Aparte de esto, obviamente es muy importante el porcentaje de financiación que te dan sobre el precio de compra. Conseguir una hipoteca no suele ser fácil, porque es un momento muy emocional donde tenemos las prisas por las arras y donde nuestro banco lo sabe y sabe que la mayoría de clientes no negocia, no está dispuesto a cambiarse de banco porque tardas mucho en negociar y te ofrecen condiciones que no siempre son las mejores. Por eso nosotros, desde Javi Linares, creamos un broker que se llama Akeos, que es mi broker hipotecario, donde junto con mi equipo de expertos hipotecarios, donde hay más de 10 personas trabajando, te buscamos la mejor financiación no solo en tu banco, sino en más de 15 bancos españoles para negociar por ti absolutamente todo. Te buscamos las mejores condiciones, las mejores vinculaciones, te buscamos el máximo tipo de financiación posible en función de tus ingresos, de cuánto tiempo lleves trabajando, de dónde está la vivienda y del apetito comercial de cada banco, para que en el menor tiempo posible te consigamos las mejores hipotecas a las que tú no puedes acceder gracias a los acuerdos y gracias al gran volumen que le llevamos a los bancos, que hacen que nos cuiden más que a un cliente particular. Desde mi broker hipotecarios hemos ayudado desde deportistas de élite, empresarios, autónomos, funcionarios, personal laboral, pequeños autónomos o negocios, gente que lleva más o menos tiempo trabajando. En definitiva, sabemos cómo encontrar la mejor hipoteca en función de tus necesidades concretas, porque cada banco tiene un apetito en función a la zona, al riesgo y al tipo de cliente. Y esto es importantísimo saberlo para buscar esa hipoteca. Además, aparte de ayudarte a negociar la hipoteca, hacerlo por ti y conseguirte las mejores condiciones, sin duda alguna,
También te puede ayudar a resolver dudas sobre el contrato de arras, sobre la operación, sobre la tasación, y esto es muy importante porque como nosotros gestionamos tantísimas operaciones, estamos muy enterados de todo lo que se mueve en el mercado y te ayudaremos a no tener estrés y sobre todo a no cometer errores. Hemos ayudado desde financiaciones al 100% a otras menos complejas y te dejo abajo un enlace con la página web para que puedas tener toda esta información y no solo eso, sino agendar una llamada totalmente gratis con nuestros expertos hipotecarios si estás en el proceso de compra de vivienda para que te puedan ayudar a entender qué tipo de financiación puedes conseguir y si esto te interesa, con las condiciones, puedas trabajar con nosotros para que te ayudemos en el proceso. Sobre la hipoteca, algo importante que debes comprender si no sabes mucho de finanzas es que cuando coges una hipoteca a tipo fijo, en general lo más recomendable suele ser ir al máximo de financiación y al máximo de número de años para que, como te digo, esa cuota con el tiempo se vaya deteriorando por la inflación, el piso se vaya apreciando e incluso si tú necesitas venderlo antes de tiempo, puedas hacerlo, puedas luego liquidar la hipoteca y tener ganancias gracias a la subida del precio de la vivienda y no a la cuota hipotecaria que se ha quedado fija mientras tú has ido amortizando esa hipoteca. La octava regla, que va un poco de la mano con la anterior, es ir con tiempo a la tasación. La tasación de la vivienda es importantísima porque, como te decía, la financiación no depende tanto del precio de compra, sino del precio de tasación. Los bancos siempre te van a dar la hipoteca en función a la cifra menor entre tasación o precio de compra. Es decir, si tú compras una vivienda por 400.000, pero te la tasan por 300.000, la financiación va a ir en torno a esos 300.000 y no a los 400.000. Por eso es muy importante contar con una buena tasación. En esto también te ayudamos desde nuestro broker hipotecario para gestionarte esto con agilidad y también buscar alternativas en el caso de que una tasación no haya salido exitosa, intentar buscar otra que se ajuste más al precio de compra. Y por último, la regla 9 finalmente ya es ir al notario, firmar y liquidar los impuestos correspondientes. Si has hecho todos los pasos bien, disfrutarás de una vivienda que te acompañará muchos años del resto de tu vida. Si has elegido una buena zona, se revalorizará y vivirás tranquilo sabiendo que tienes un hogar para tu familia, tus hijos y tus nietos el día de mañana donde crear sus proyectos de vida. Te animo a que te descargues nuestro modelo de arras y si estás ya en el proceso de compra de la vivienda, que agendes una cita totalmente gratuita donde no tienes nada que perder y como mínimo te llevarás información muy valiosa con nuestros expertos hipotecarios para que te cuenten cómo podemos ayudarte a conseguir la mejor financiación para ti y ayudarte durante todo el proceso para que sea lo más rápido, sin problemas y sin estrés posible. Muchas gracias por tu tiempo, espero que te haya resultado útil. Déjame en las dudas tus comentarios, suscríbete, dale like y comparte este vídeo con todo el mundo que le pueda ayudar, que la compra de una vivienda es algo muy importante donde hay que minimizar los errores al máximo.